menores. Caro. Sí, José, como vos decís, ¿no? Un tema muy sensible sobre el que es necesario concientizar y mucho, ¿no? Y es por eso que durante toda esta semana Silvia Picé y Sebastián Cuatromo, que están con nosotros acá en el estudio, estuvieron trabajando en esto, contando su experiencia, que ya la vamos a compartir con ustedes ahora en un ratito, pero sobre todo hablando de esto, ¿no? De los derechos infantiles y de todo lo contrario que es esto de la violencia, ¿no? Contra los menores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por estar acá. Una semana larga, ¿no? En Tucumán. Sí, sí, una linda semana. Una linda semana y de compartir experiencias, ¿no? Estaba viendo recién en esta, bueno, en todo el material gráfico que ustedes llevan y con el cual acompañan su trabajo, que dice el abuso sexual contra la infancia existe, ¿no? Como reafirmando algo de lo que es difícil hablar quizás, ¿no? Sí. Vos fíjate la paradoja que tiene el abuso sexual, que una estadística de la Unión Europea habla de que el 20% de la población sufrió o está sufriendo abuso sexual antes de cumplir los 18 años. 20%, o sea, de cada 10 personas que conocés, 2 han sufrido o están sufriendo en este momento abuso sexual. Y sin embargo, es un delito del que no hablamos, que está callado. De esas 2 personas de 10, una está siendo abusada por su padre, por su madre, por su abuelo, por su tío. O sea, que es incestuoso. Sí, claro. O sea, fíjate lo que es, ¿no? Yo digo que es un escándalo lo que está pasando a nivel social, porque quizás antes sucedía y no lo sabíamos, no había estadísticas, nadie hablaba. Ahora salimos los sobrevivientes adultos a hablar, damos esta cifra, o sea, esta cifra es internacional, y sin embargo, cuando vos vas al Poder Judicial, por ejemplo, y decís, mirá, el niño o niña me dijo que está siendo abusado o sospecho, a nivel del Poder Judicial tratan de demostrar que la denuncia es falsa, y esto hace que este delito sea el más impune de la tierra. Porque tenemos muchísimas víctimas hablando y diciendo, a mí me abusó mi papá, me abusó mi tío. Con lo difícil, perdóname que te interrumpa, que es denunciar una situación como esta, ¿no? Porque vos decías, vamos y comentamos, me dijeron que estás siendo abusado, porque por general la víctima quizás es la última que lo denuncia. Muchas veces esta situación la detectan los familiares, los amigos, una maestra en el colegio, ¿no? Son situaciones que son difíciles de denunciar. Claro, muchas veces los niños, y nosotros consideramos, y conociéndonos además a nosotros como sobrevivientes, que los niños hablan siempre lo que les pasó. El tema es cómo lo hablan. Hay que saber interpretar. No siempre lo podemos, o sea, nosotros tenemos compañeras en el grupo de más de 80 años, y recién a los 80 años pueden decir, eso que me pasó toda la vida, ese dolor que arrastré, era el abuso de mi padre cuando tenía 6 años, pero lo puede decir a los 80, vos fijate. Claro. Entonces, a veces le pedimos a los niños o niñas que nos digan textualmente lo que les está pasando. Y los niños lo dicen mediante los juegos, mediante los dibujos, mediante las actitudes. O sea, también hay que estar entrenado en escuchar, pero para ese entrenamiento primero tenemos que asumir que el abuso existe. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso nuestro cartel, el abuso existe. Salimos los adultos a hablar del tema para darle voz a los que hoy todavía no hablan. Eso te iba a consultar, ¿no, Sebastián? Bueno, porque están los dos trabajando muy intensamente en esto, recorren todas las provincias. ¿Y qué pasa con ese encuentro del testimonio, ¿no? Cuando la gente los escucha como adultos hablar de su experiencia, ¿no? Que es una experiencia muy dura para los dos, si la podemos contar brevemente, pero de este encuentro, ¿no? De decir, bueno, hay alguien más, un adulto que está hablando de esto, ¿no? El encuentro colectivo es maravilloso. Toda esta semana en Tucumán, todas nuestras actividades sociales, públicas, el nivel de participación, de ganas, de interés, de necesidad, por supuesto, de muchísimas y muchísimos sobrevivientes adultos y adultos protectores de niños víctimas en el presente, que están luchando de manera desesperada por defender a niñas y niños víctimas, por ejemplo, dentro del ámbito del Poder Judicial, la mayoría ante el abuso intrafamiliar, o sea, una gran necesidad comunitaria como la vemos en todos lados desde hace años, y al mismo tiempo esta otra alegría y esperanza de ver que cada vez somos más los que empezamos a tejer vínculos de solidaridad, redes de acompañamiento, que con nuestra presencia, nuestro testimonio público a nivel social y cultural, estamos empezando a romper este viejo muro de silencio, de negación, de ocultamiento. En mi caso esto yo lo vivo desde hace años. Por ejemplo, yo logré llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador de mi infancia más de 20 años después de haber sido víctima del delito. Además una persona súper conocida. Mi abusador había sido un religioso católico y docente del Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria. Otros chicos de mi misma edad, compañeros míos de aquel momento, también fueron víctimas de este delito por parte del mismo agresor. Y tras un largo camino de dolor y de lucha en búsqueda de reparación y justicia, más de 20 años después logré llegar a una instancia de juicio y de condena de mi abusador, a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores
calificada reiterada, y en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 es cuando compartí mi historia por primera vez con la sociedad, a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi largo camino pudiera empezar a servirle a los demás, de que pudiera trascender colectivamente, de que pudiera servir públicamente para dar cuenta de esta gran injusticia. Y desde la primera nota que di hace ya más de 7 años, brindando mi historia a la sociedad, empezó este otro camino público, colectivo, que hoy es la realidad de Adultos por los Derechos de la Infancia, donde no hay día del año donde no se comuniquen personas de los más diversos lugares y con las más diversas historias para compartir justamente sus experiencias. En ese sentido, digo, y reitero, esta semana en Tucumán, que además nos toca hoy a las 7 de la tarde estar en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, lo más esperanzador que tenemos para compartir desde la sociedad civil, desde la base social, es que estamos construyendo una fuerza y una masa crítica que cada vez tiene más eco y más solidaridad en la opinión pública, y que esto está empezando a cambiar esta historia de enorme injusticia. Es difícil no pensar de que no se puede encontrar justicia en un hecho tan sensible, como decíamos al principio, donde están involucrados los niños, que es lo que habría que preservar, ¿no?, como sociedad. Y sin embargo, ustedes lo ven, ¿no?, y lo han vivido, hay trabas permanentes. ¿Cuáles son por ahí esos factores con los que se encuentra una víctima y que no puede avanzar, que no logra, ¿no?, en esta justicia? Nosotros creemos que los adultos intentamos sostener una vida cómoda. Es mucho más cómodo, porque realmente es muy doloroso. A mí además me pasó, además de ser sobreviviente de abuso, me tocó asumir que me había casado con un abusador. Ahí empieza Claro. O sea, que había elegido como padre de mi hija un abusador. Ahí empieza realmente el cambio, el momento bisagra donde digo, bueno, el abuso sexual no lo puedo dejar atrás, no puedo hacer como que no me pasó, no puedo hacer como que eso quedó en el pasado. Por eso yo invito, en verdad, a que todos los sobrevivientes de abuso hablen sus abusos, porque a partir de eso empiezan a proteger a los niños. Es fundamental hablar nuestros dolores de infancia para poder así empezar, en verdad, a proteger. Y es muy incómodo, porque vos pensás que los abusadores están entre nosotros, son nuestras parejas, nuestros padres, nuestros abuelos, es aquel tío que parecía macanudo pero que en verdad abusó de alguna de nuestras primas. O sea, es incómodo asumir el abuso sexual en todas nuestras familias y en nuestros entornos, pero es la única cosa que podemos hacer para empezar a cuidar a los niños. Y está ahí en el medio ese compromiso de los adultos, ¿no? Es porque hay que tomar postura finalmente ante situaciones de este es una tipo. obligación de los adultos proteger la infancia, pero es algo incómodo, eso es cierto. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, llevar esta incomodidad de decir, tenemos que asumir que las víctimas están entre nosotros, pero los agresores también, y que basta de tener permiso social a los agresores, ¿no? Y que cuando se encuentran, ya para ir cerrando, ¿no, Sebastián, por ejemplo, con gente que me imagino que son víctimas de abuso, ¿qué es lo que piden? ¿A dónde están desorientados? ¿Cuál es la necesidad, ¿no?, de alguien que va a escuchar una charla con un testimonio tan duro, a compartir el suyo propio también? Bueno, hay muchas necesidades. Digo, la comunidad en general, nosotros tenemos como lema, para criar a un niño hace falta una aldea, porque realmente estamos convencidas y convencidos que la responsabilidad por el cuidado de la infancia frente al delito de abuso sexual es del conjunto de la sociedad adulta. No es algo del ámbito supuestamente privado o de la familia que le tocó en suerte a cada niño o niña, y al mismo tiempo, por supuesto, del Estado como garante de sus derechos. Entonces, por eso siempre en esta convocatoria, y realmente viene gente de la comunidad en general, no solo personas que han sido víctimas o personas que están luchando por defender a niños víctimas. Claro. Los sobrevivientes adultos sí manifiestan una gran necesidad de escucha, de solidaridad, de comprensión, de empatía. Los adultos protectores, en líneas generales y en todo el país, en un país federal tendríamos que ver la situación provincia por provincia, pero en líneas generales manifiestan una gran desesperación ante el Poder Judicial, ante el nivel de impunidad, ante la revictimización de las chicas y los chicos víctimas. En el abuso intrafamiliar se llega a situaciones dramáticas donde muchas veces se termina ordenando la revinculación de las niñas y niños víctimas con sus adultos agresores. Claro. Ahí hay un nudo que realmente amerita siempre una denuncia pública muy presente y muy urgente. Y después, por otro lado, otra necesidad muy colectiva que vemos en todos lados, y Tucumán no ha sido la excepción, es la necesidad de que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, que fue sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, hace ya 13 años. Sin embargo, nuestra experiencia en todo el país está muy lejos de ser una realidad en todas las aulas como debería.
Y en relación con el crimen del abuso sexual contra la infancia, esa ley, a nuestro criterio, permitiría que en las escuelas las chicas y los chicos sientan que tienen los ámbitos, los contextos y las condiciones de posibilidad para poder compartir sus emociones, sus sentimientos, para poder hablar de lo que les está pasando, para tener adultos confiables a los cuales recurrir. Y hasta para detectar, ¿no?, una situación de abuso, que muchas veces quizá... Seguro. La No mayoría pasa, de ¿no? nosotros como adultos, nosotros tenemos grupo de pares desde hace 7 años, donde sábado a sábado centenares de compañeros en verdad han circulado y siguen viniendo y demás. La mayoría de nosotros decimos cómo nadie se dio cuenta, cómo ninguno de los que teníamos alrededor, ni familiares, ni docentes, ni los clubes a los que íbamos, en los hospitales donde fuimos como pacientes, cómo nadie se dio cuenta, que estábamos diciéndolo de todas las maneras que podíamos, no quizás verbalmente, expresamente, pero en verdad cómo nadie se dio cuenta. Y en verdad no, la sociedad no se da cuenta del abuso por esto, porque lo silenciamos, no hablamos. A pesar de que hay gran población, gran parte de la población fue abusada, como no hablamos, es como que no nos damos cuenta. Claro, y pasa. Y pasa. Y esto es lo que Lo que tratamos no tiene que nosotros ocurrir. todo el tiempo, de que decir, bueno, en base a nuestros testimonios, miren, vean, estén atentos. Chicos, Eso. la última, ¿no? Recuerden los horarios. Hoy va a ser la última charla, ¿no? Acá en Hoy es la Tucumán. última charla, a las 7 de la tarde, Perfecto. en la Casa de la Cultura de Yerba Buena. Yerba Buena, lindo lugar, ahí lo van Bien. si no lo pudieron conocer, lo van a conocer. Bueno, les agradezco muchísimo, excelente trabajo. Vamos a hacer una pausa, quédense ahí porque en un ratito vamos a estar conversando justamente con el intendente Mariano Campero, intendente de Yerba Buena. Ya venimos.